Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 39. José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él, y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor le puso al frente de su casa, y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía. Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde, sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma. Pero cuanto eres su mujer, ¿cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y a estar con ella, hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo, y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa, diciéndole: acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa, diciéndoles: mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado, y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera. Ella depositó junto a sí el vestido de él hasta que vino su señor a casa, y le repitió esto mismo: ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado. Y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer: esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó. Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó en presidio.
Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcalde. El alcalde confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcalde no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Oración. Señor mío y Dios mío, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por el amor para con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que sigas manteniendo tu favor con cada uno de nosotros, que nos sigas asistiendo, que nos sigas ayudando. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino ten en cuenta nuestra fe para seguir junto a ti, para seguir nutriéndonos de tu palabra y para empezar a colocar en práctica lo que tú nos estás enseñando. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, pidiendo la bendición de Dios para cada uno de ustedes y pidiendo también que bajo el manto cuidadoso y maternal de nuestra Madre María Santísima también pueda cubrir su vida y tu familia. Este capítulo 39 es la continuación del capítulo 37 de esa maravillosa historia de José, en el cual en el capítulo 37 terminaba cuando José era vendido a Potifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Y este capítulo 39 da inicio cuando José es llevado a Egipto y le compró un egipcio llamado Potifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a aquellos que habían comprado a José a sus hermanos. Y esta maravillosa historia de José es una historia impresionante de ver cómo Dios mantiene su favor y su gracia con una persona sencilla y humilde, con un hombre que confía plenamente en la gracia de Dios. Este capítulo 39 vamos a ver cómo Dios mantiene su gracia y su favor con José en Egipto, en la casa de este eunuco llamado Potifar, de este hombre que era jefe de los guardias del faraón, de este hombre que le da todo lo que tiene bajo el mandato únicamente y exclusivamente de José. Él no se encargaba de nada más, solo de la comida, como nos dice las Sagradas Escrituras. Y José era el que llegó a ser, como nos dice la Escritura, así de esta manera. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. Gran invitación para ti en este día, y es cómo podemos también lograr ver que el eunuco Potifar logró ver en José que él estaba asistido por la gracia ¿de quién? De Yahvé, como claramente nos dice el versículo 3. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas que estaban en casa ¿de quién? De Potifar. José ganó su favor y entró a su servicio.
y su señor le puso al frente de su casa y de todo cuanto tenía se lo confió. Esto es ser afortunado, esto es ser una persona bendecida por Dios, porque esa persona aprendió a abandonar todo en manos de Dios. No te quedes atrás. Esto es una historia maravillosa, la historia de José, para que tú y yo podamos ver cómo está nuestra historia de vida, cómo está nuestra vida, cómo está nuestro compromiso con Dios, cómo está nuestra entrega por Dios, cómo está nuestro abandono total en las manos de Dios. José, el menor de sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, llegó a un país desconocido, llegó a la casa de un señor que lo compró, que no conocía, pero sobre todo no le faltó lo más importante que no te tiene que faltar a ti, no tiene que faltarme a mí, que es estar anclado a la gracia de Dios. Y Dios lo acompañó, Dios lo guió y sobre todo le ha concedido, como nos dice referencia este capítulo 39, que le bendijo a él y bendijo todo lo que él estaba haciendo, y esa bendición recayó sobre la casa de Putifar, sobre sus empresas y sobre todo lo que tenía. Por eso tú también puedes ser un signo de bendición en medio de tu familia. Tú puedes ser un signo de bendición en medio de tu trabajo. Tú puedes ser un signo de bendición con todas aquellas personas que compartes todos los días. Porque si tú te acercas a la gracia de Dios, si tú te abandonas en las manos de Dios, si tú cumples los mandamientos de Dios y si tú entregas tu vida por completo en las manos de Dios. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú también puedes ser un signo de bendición. Tú también eres un signo de bendición en medio de tu familia. Por ti Dios puede hacer grandes cosas en tu familia, pero tienes que confiar en Él. Tienes que abandonar toda tu vida en manos de Él. Tienes que dejarte seducir por Dios. Tienes que leer la palabra de Dios con la presencia del Espíritu Santo en medio de tu vida y llevándola también a la experiencia cotidiana desde la reflexión de la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica. Por eso yo te hago la invitación de que te animes a ser un signo de bendición en medio de tu familia. Y no tengas miedo a todo lo que vaya a pasar desde el momento en que tú decidiste entregar tu vida en manos de Dios. Porque eso le pasó a José también. Ahora viene el engaño. Ahora viene el querer abusar de la confianza de su Señor. Como una mujer va a seducir a José para que él caiga en esa tentación y gane ya el desprecio de Dios y de su Señor. Pero José se mantuvo intacto. José se mantuvo con un valor y una valentía que hay que respetar para no sucumbir ante las tentaciones del enemigo. Y es lo que pasó en el versículo 7 en adelante de este capítulo 39, donde José va a tener un encuentro con la mujer de su señor Putifar. Tiempo más tarde, es decir, al pasar el tiempo, al pasar los días, al ver que José era próspero en todo lo que su Señor le encomendó y viendo que Dios tenía un favor grande con él, que todo lo que había a su alrededor se llenaba de abundante bendición, se alegraba y se multiplicaba al 100%, aparece la cizaña del enemigo. Tiempo más tarde, sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor:
he aquí que mi Señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. Eso es una persona recta, eso es una persona sencilla, eso es una persona humilde. ¿Qué dicen aquellos que fueran aprovechado la oportunidad de acostarse con la mujer? ¿Qué fueran dicho aquellos que no fueran desaprovechado ese momento? Fueran y siguen diciendo: José es un tonto. José tenía que haber agarrado a esa mujer, tenía que haberse acostado con ella, pero resulta que José es un hombre íntegro en todo su aspecto, un hombre conocedor de la palabra de Dios y un hombre que confía plenamente en la gracia de Dios y no quería que la gracia de Dios se retirara de él. Y resulta que en medio de esto José le dice: mire, yo no lo voy a hacer. El Señor no me controla nada de esta casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. No es Él mayor que yo en esta casa, y sin embargo no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, por cuanto eres su mujer. Respetaba. El respeto también por la mujer de su Señor. Es un respeto grande que hay que tener también. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande? Pecando contra Dios. Nada más y nada menos le está diciendo José a la mujer: yo contigo no voy a tener nada. ¿Por qué? Porque es un pecado contra Dios. Me he ganado la confianza de tu esposo, me ha dado todo, le manejo absolutamente todo, y a ti no te voy a tocar. ¿Por qué? Porque voy a perder también contra Dios. Voy a cometer un pecado contra Dios, y eso no lo voy a hacer. Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y a estar con ella. Se mantuvo íntegro, y la mujer va a utilizar una astucia grande para hacer que José se le sea quitado eso que Putifar le había dado y se ha metido a la cárcel. No tengas miedo tú. Cuando haga las cosas bien y la gente venga a sembrarte cizaña, a la gente venga a desacreditar tu trabajo, la gente venga a colocar cosas que no son de ti, no te preocupes, no tengas miedo. Yo te animo, yo te invito a confiar en Dios. Yo te doy ese voto de confianza de que sigas adelante en este caminar de la palabra de Dios. No te eches para atrás. No te acobardes, no tengas miedo, abandona todo en las manos de Dios. Dios está contigo como estuvo con José, como lo estaba con José. Dios siempre estuvo con él, aunque lo metieron a la cárcel. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el alcalde de ese lugar, el que cuidaba ese lugar, le entregó el cuidado de los presos. ¿A quién? A José. Es decir, que al mantenerse íntegro, aunque se le quitaron unas cosas que tenía por esta mujer, a José se le fue entregando otras cosas más, porque era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en Dios y que no quería desagradar a Dios en su manera de actuar. Te queda a ti esta invitación bonita, esta historia maravillosa, esta historia que conmueve en lo profundo del corazón del ser humano, que la lee con un corazón abierto a la palabra de Dios. Por eso, no leas este capítulo de mala manera, léelo con amor. Lee esta historia maravillosa con esa ganas e ilusión de cambiar, de ser una persona nueva, de llenarse de la presencia de Dios. Anímate, no tengas miedo de acercarte a confiar en Dios. Vemos cómo José se mantuvo íntegro a Dios y Dios le seguía bendiciendo, y a través de él bendecía a todos los que entraban en contacto con él. Tú también eres un signo de bendición, puedes llegar a ser un signo de bendición en medio de tu familia, y Dios va a bendecir a todos los que entren en contacto contigo. Solo te queda abandonar toda tu vida en manos de Dios, a cumplir lo que Dios nos ha ordenado, a seguir siendo buenas personas, humildes y sencillas, y sobre todo a dar respuesta de tu vida
vida con tu experiencia, con ese encuentro personal con Dios. Anímate, no tengas miedo. Dios está contigo y sigamos adelante en esta maravillosa historia de José, que nos presenta también un reflejo de lo que puede ser nuestra vida si nos abandonamos completamente en las manos de Dios. Este capítulo 39 está del versículo 1 hasta el versículo 6, José en Egipto, del versículo 7 hasta el versículo 20, José y la seductora, del versículo 21 hasta el versículo 23, José encarcelado. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Les habló el Padre José Gregorio Medina. Se les aprecia con todo el corazón. Anímate, no tengas miedo a compartir la palabra de Dios con todos.